Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestros estudios en el Sermón del Monte. Hoy día vamos a acabar el capítulo 6, un capítulo que ha tenido muchas cosas interesantes para enseñarnos, pero esta última sección o este último párrafo es muy especial, sobre todo para mi vida, porque es un párrafo que me ha servido y que me ha enseñado muchas cosas en el transcurso de mi caminar con el Señor. El último párrafo que vamos a ver tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la preocupación. Y este es un pasaje que de tanto en tanto trato de leer constantemente en mi vida. Cada vez que estoy pasando por ciertas situaciones que me llevan a estar preocupado, que me llevan a estar ansioso, que me llevan a estar afanado, lo vuelvo a leer. Porque es un pasaje que me da tranquilidad, que me ayuda a volver a confiar en Dios en un momento donde me estoy ahogando en un vaso de agua o me estoy ahogando en la tormenta. Y es un pasaje que nos tiene que animar a cada uno de nosotros cuando lo estudiamos esta mañana o mientras lo estudiamos esta mañana. Yo los animo a que ese sea un pasaje al cual ustedes se aferren mucho en tiempos de preocupación, ansiedad, angustia, afán. Porque si nosotros le creemos a Jesús en lo que Él está diciendo en este pasaje, de verdad no deberíamos preocuparnos. El contexto en el que nos encontramos antes de entrar en los versículos que vamos a ver esta mañana es el siguiente. Estamos viendo el Sermón del Monte. Jesús estaba hablando acerca de los actos de justicia que todo discípulo debería practicar, el ayudar al necesitado, el orar, el ayunar. Y luego Jesús pasa a mostrarnos que el enfoque del discípulo debería ser acumular tesoros en el cielo y no en la tierra. Pero mientras tú escuchas esa enseñanza, tú puedes decir, pero si yo no acumulo tesoros en la tierra, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Qué va a ser de mi vida si yo no me afano, si yo no me aferro a acumular tesoros en la tierra? O sea, si tú, Señor, me estás diciendo que solamente acumule tesoros en el cielo o que ponga ese orden, tesoros en el cielo y luego en la tierra, ¿qué va a ser de mí? O sea, al final voy a terminar mendigando pan. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué estudio van a tener mis hijos? Vienen muchas preocupaciones a nuestra vida si nosotros nos enfocamos solamente en acumular tesoros en el cielo. Y Jesús nos va a enseñar en este pasaje que no es así. Que nosotros ahora, al ser sus hijos, tenemos que tener una forma de pensar completamente distinta al mundo. Y esto lo vamos a ver a continuación en Mateo capítulo 6. Vamos al pasaje a partir del versículo 25 en adelante. Vamos a ponerlo en pantalla y miren lo que Jesús viene diciendo. Miren lo que arranca con el versículo 25 nada más. Dice lo siguiente. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos da un mandamiento inmediatamente en este párrafo. El mandamiento es no se preocupen. La idea de no preocuparse, si quisiéramos traducirlo, es no afanarse y no desesperarse por ciertas cosas, no tener afán, no tener ansiedad. Así que cada vez que nosotros veamos esta frase, no se preocupen, Jesús está diciendo no se afanen, no se vuelvan ansiosos. Porque al final la vida es más que el alimento, es más que el vestido. Nosotros no somos animales. Nosotros no solamente tenemos que tener nuestra preocupación o nuestro enfoque en qué voy a comer y qué voy a vestirme. Los animales andan pensando solamente en qué comer y su mundo gira en torno a eso. Nosotros no somos animales. Nosotros no solamente deberíamos estar enfocados en la comida y en el vestido, sino también en disfrutar la creación de Dios, en disfrutar a amigos, familia, hermanos en la fe, en nuestro día a día. La vida no se trata de comida y de vestido, pero los animales sí. Y el mundo generalmente solamente se enfoca en eso. ¿En qué voy a comer? ¿Y en qué me voy a vestir? ¿Y en qué cosas voy a tener materialmente hablando? El discípulo no debería preocuparse por esas cosas. El discípulo debería tener también otro enfoque. Acumular tesoros en el cielo, pero también disfrutar la creación de Dios y disfrutar el ser humano que Dios también ha creado. Así que eso es algo importante con lo que Jesús va a arrancar. No se preocupen, no estén ansiosos, no estén afanados, porque al final la vida es más que todas estas cosas. Pero Él va a dar ejemplos de por qué nosotros no deberíamos afanarnos. O sea, yo no solamente te lo pido, sino también te voy a explicar el motivo por el cual tú no te deberías afanar y te voy a poner algunos ejemplos para que entiendas que tu afán, que tu preocupación, sea por lo que sea que estás pasando, es inútil, no tiene sentido.
Si tú eres mi hija, si tú eres mi hijo, no tiene sentido que te preocupes, que te afanes, que tengas ansiedad. ¿Por qué? Te voy a dar unos ejemplos a continuación, va a decir Jesús. Miren lo que Jesús nos muestra en pantalla, versículo 26. Dice, miren las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? El primer ejemplo que Jesús da es el de las aves. Dice, miren las aves. Pónganse a mirar en el campo, en el parque, donde estén, a las aves del cielo. Las aves no siembran, no cosechan, ni acumulan en graneros. Y su Padre Celestial las alimenta. Ustedes valen mucho más que esas aves. Ahora, si nos ponemos a pensar en las aves, tú nunca vas a ver una ave sentada en una rama o posada en una rama y la vas a ver con una cara así como de angustia, ¿no? Y tú conversas con él y dices, uy, ¿qué le está pasando a esa ave? Y dice, no, está preocupada porque no sabe qué es lo que va a comer mañana. Está preocupada por alguna situación que está pasando en su vida. Tú nunca vas a ver una ave preocupada. El ave está tranquila, cantando, disfrutando, volando de un lado al otro. No está preocupada en cosechar, no está preocupada en sembrar, ni en acumular su alimento en graneros. Pero tienen todos los días para comer. De la misma manera, nosotros que tenemos a nuestro Padre Celestial y que valemos mucho más que un ave, ¿por qué tendríamos que preocuparnos? Si aún el Señor alimenta a las aves, ¿cuánto más a nosotros que ahora somos sus hijos? Esto no significa que tenemos que sentarnos y esperar que la comida caiga del cielo, por si acaso, porque las aves son alimentadas por el Padre, pero las aves de todas maneras buscan su comida. O sea, no están paradas en una rama sin hacer nada. O sea, de todas maneras hacen cosas, pero no tienen preocupación. Nunca ves a una ave preocupada. Simplemente está disfrutando de su día a día. Está cantando, está trabajando y vive tranquila de la vida. Y su Padre Celestial las alimenta. Si nosotros valemos mucho más que las aves, ¿por qué tenemos que preocuparnos? No tiene sentido. Ahora, Jesús dice, su Padre Celestial las alimenta y ustedes valen mucho más que ellas. Por lo tanto, tendríamos que también preguntarnos si el Dios que creó los cielos y la tierra, que vino a este mundo en la persona de Jesús, es ya nuestro Dios y Salvador. ¿Por qué lo digo? Porque una realidad que nosotros vemos a la luz de toda la Escritura es que si tú no has creído aún en Jesús como tu Dios y Salvador, tú aún no lo has puesto como el Rey de tu vida, aún tú no eres una hija o un hijo de Dios. Pero cuando tú pasas a ser hijo e hija de Dios por la fe en Jesús, porque te entregaste a Él, no tienes por qué preocuparte. Tu Padre Celestial, al igual que lo hace con las aves, te va a alimentar a ti. Así que no te afanes, no te angusties, no tengas ansiedad. Aprende de las aves, que valen mucho menos que tú, porque tú eres creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si el Señor alimenta a las aves, te va a alimentar a ti. Tranquila, tranquilo, ten esa misma tranquilidad que tienen las aves del cielo. Ellas no se preocupan, tú con menos razón deberías preocuparte. Ese es el primer ejemplo que Jesús da. Jesús da otros ejemplos adicionales. Los pongo en pantalla y vamos al versículo 27. Y dice, ¿y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, ni hilan, y aún así ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Aquí Jesús da dos ejemplos. Uno es el afán que uno puede tener por un metro más de estatura o por lo que va a pasar el día de mañana. Así se puede traducir en la frase que Jesús da acá. Entonces, por más que tú te afanes por crecer un metro de talla, no vas a crecer. Por más que te afanes por saber qué va a pasar el día de mañana, no lo vas a saber. Cada día tiene su propio afán. Por lo tanto, la preocupación no te ayuda de nada. O sea, pónganse a pensar. Si yo me estoy preocupando por el día de mañana, si yo me estoy preocupando por distintas cosas en mi vida, tengo afán, tengo ansiedad, ¿ese afán, esa preocupación me ayuda de algo? La respuesta es no. No me ayuda absolutamente de nada. Más bien me desgasta, me hace más lento, me hace más torpe, me hace daño completamente. Podríamos decir que una de las enfermedades más comunes el día de hoy es el estrés. El estrés es algo que prácticamente todo ser humano el día de hoy lo padece. ¿Por qué? Porque no le hemos creído a Jesús.
Un cristiano no debería tener estrés. Noten esto. ¿Por qué no debería tener estrés? Porque no debería preocuparse. Porque su Padre Celestial es el que va a velar por él en el alimento, en el vestido y en su vida. Y es ahí donde tenemos que ejercitar la fe en recordar, miren las aves del cielo, no se preocupan, y yo valgo más que ellas, ¿para qué me voy a preocupar? Si el Señor las alimenta a ellas, ¿cuánto más me va a alimentar a mí? ¿Qué gano yo preocupándome? Es más, miren las plantas, y en este caso Jesús pone los lirios del campo. En Israel había un lirio que era violeta, que solamente florecía por un día. O sea, crecía, se vestía y florecía por un día, y al día siguiente ya esa belleza de planta había desaparecido. Y el Señor dice, miren los lirios del campo. Ellos no cosen, no hilan, no hacen nada de eso. Y mire cómo su Padre Celestial los viste de una manera tan hermosa que ni Salomón, con todas sus riquezas, se pudo haber vestido así. O sea, miren cómo yo a mi creación la he visto. Y ni Salomón, que fue el hombre más rico del mundo, se pudo vestir con esta belleza. Por lo tanto, ¿por qué se preocupan por el vestido? O sea, aprendan de mi creación. Yo la he visto y ustedes valen mucho más que ellas. Por lo tanto, no tienen que afanarse por las cosas porque yo tengo cuidado de ustedes. Y aquí yo creo que cabe perfecto una de mis promesas favoritas en la Escritura, que ya se las he compartido en clases anteriores, que es 1 de Pedro 5, 6 y 7. 1 de Pedro 5, 6 y 7 es un pasaje que yo lo podría sumar a este párrafo que Jesús nos está enseñando aquí. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 6 y 7? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios, noten esto, poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de nosotros. Si Dios tiene cuidado de nosotros y alimenta a las aves y viste a las plantas, y nosotros somos más valiosos que ellas, ¿por qué deberíamos preocuparnos? ¿Por qué deberíamos sentir afán? ¿Por qué deberíamos sentir ansiedad? No tiene sentido. Y eso es lo que Jesús quiere introducirnos en nuestras mentes. Hijos míos, no tiene sentido que ustedes se preocupen. Yo estoy sentado en el trono, yo tengo el control. Descansen en mí. No se afanen por nada, por favor. Aprendan de esos ejemplos que les estoy dando y entiendan. Es tonto, es necio afanarnos. Por eso Jesús nos va a decir, hombres de poca fe, porque la fe es la confianza en el Señor. La fe significa confianza. Y el autor de Hebreos va a decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, descansemos en el Señor y lancémosle a Él nuestras angustias, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús continúa hablando un poquito más y Él dice lo siguiente, por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Aquí es bonito porque Jesús le manda la aplicación. Por lo tanto, dice, hijos míos, discípulos míos, no se preocupen, no se pregunten qué comeremos, qué vestiremos, qué será de nuestra vida. Porque su Padre ya sabe de qué tienen ustedes necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Si recuerdan esta frase, su Padre tiene necesidad antes que ustedes se lo pidan, también lo dijo cuando nos habló del Padre Nuestro, cuando nos habló acerca de la oración. La gente del mundo, dice, los gentiles, andan tras todas estas cosas. Andan buscando, ansiosos del día del mañana, de qué comerán, de qué se vestirán. Tienen una ansiedad tremenda por el día de mañana y por lo que va a ser su sustento. Ustedes no deben ser así. Ustedes tienen un conocimiento que ellos no tienen. Que su Padre Celestial ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes se lo pidan. Por lo tanto, no anden como el mundo. Ustedes tienen que vivir completamente distintos a ellos. Por eso no se pregunten qué comeremos, con qué nos vestiremos. Y voy a traducir un poco para la aplicación de nosotros esta mañana. No te preguntes qué trabajo tendré el día de mañana. Puedo estar preguntándome, no sé qué voy a hacer el día de mañana. ¿Cuál va a ser el trabajo que voy a tener? No tengo trabajo el día de hoy. ¿Me tengo que preguntar, qué trabajo voy a conseguir mañana? No, cada día tiene su propio afán. Descansa en el Señor, Él tiene cuidado de ti. Puedo preguntarme, ¿qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi hijo el día de mañana? No te afanes, descansa en el Señor. Él tiene cuidado de ti. Por lo tanto, con respecto a lo laboral, con respecto a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros esposos, confiemos en el Señor, Él tiene cuidado de nosotros.
Podrías preguntarte tú el día de hoy, que es algo muy real, ¿qué va a ser de mí en mi calidad migratoria? Estoy en un país extranjero, quizás no he venido de la manera legal, si no hay un problema político que está pasando, y yo sé que muchos quizás han pasado o están pasando por eso. No te preocupes, no te afanes. El Señor tiene cuidado de ti, el Señor tiene cuidado de mí. Recordemos, y esto yo se los he comentado muchas veces, cuando el Señor me habló a través del Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. El día de mañana yo no sé qué voy a comer, porque quizás solamente el Señor me ha provisto para hoy. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? No afanarme, descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque las aves, que son menores que yo en la creación de Dios, tienen comida todos los días. Por lo tanto, si yo valgo más que las aves, el Señor me va a alimentar. Así que no debo afanarme. Así que no te preocupes por lo que pasará por tus hijos el día de mañana. Descansa en el Señor hoy, búscalo hoy, confía en Él hoy. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Igual. ¿Qué va a pasar con mi calidad migratoria? Igual. ¿Qué va a pasar con la comida? Igual. Con mi vestido. Igual. Con el alquiler de la casa. Igual. El Señor no quiere que yo me preocupe, sino que el Señor quiere que yo descargue sobre Él todas mis angustias, porque Él tiene cuidado de mí. Esto es difícil, ojo. Lo que Jesús nos está diciendo acá nos debería llevar a descansar, pero no es fácil. Yo les cuento que me ha pasado muchas veces a mí. Muchas veces estoy pasando por un tiempo de preocupación, de angustia, de ansiedad, y digo, este es un pasaje que yo tengo que leerlo, porque estoy desenfocado. Y leo todo el pasaje. Lo medito y digo, qué tonto soy, qué bruto soy. ¿Por qué me estoy afanando, Señor? Discúlpame, porque esto ya me lo has enseñado miles de veces. Y nuevamente vuelvo a caer. Y descanso en el Señor. Le echo mis angustias, doy un respiro, estoy tranquilo, y pasa un tiempo y nuevamente me empiezo a preocupar, me empiezo a angustiar. Por eso yo creo que este párrafo, este pasaje, esta enseñanza de Jesús acá, es algo que nosotros deberíamos volver a ella constantemente. Si te pasa a ti, porque a mí me pasa, te lo confieso, vuelve a leer el pasaje, vuelve a meditar, vuelve a buscar el rostro del Señor, vuelve a recordar sus promesas, vuelve a recordar lo que Él te está mandando. Porque muchas veces somos débiles, y es bueno reconocer que somos débiles y que necesitamos más de Él, y pedirle a Él ayuda. Porque la preocupación, la angustia, la ansiedad, muchas veces surge en nuestra vida por falta de fe. Pero el Señor sabe que somos hombres de poca fe. Así que vuelva a esta enseñanza, vuelve a meditar en ella y descanse en Él. Esa es la exhortación del Señor. Por lo tanto, no te preocupes por el día de mañana. No te preguntes qué comerás, qué vestirás, porque tu Padre ya tiene conocimiento de lo que tú tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. Así que no seas como el mundo que va tras esas cosas, sino sé completamente distinto. Sé santo, como nuestro Padre Celestial es santo. Sé apartado para Él. Vive completamente distinto a Él. Ahora Jesús va a continuar con la aplicación y va a decir algo muy bonito que nosotros tenemos que poner en marcha. Ya, la preocupación tiene que estar fuera de nuestra mente, pero hay algo que tenemos que hacer. Miren lo que Jesús nos dice en el siguiente versículo. Mi versículo favorito. Versículo 33. Dice, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este versículo es uno de mis versículos favoritos porque el Señor me muestra lo siguiente. Horacio, busca primeramente mi reino, busca mi voluntad, busca mi presencia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que te he enseñado en el capítulo 5 y lo que hemos visto en la primera parte del capítulo 6, la oración, el ayuno, el ayudar al necesitado, ponlo en práctica. Y yo te voy a dar como añadidura todo lo que quizás estás pensando con respecto a comer, con respecto a vestirte, con respecto a tu vida. Yo te voy a dar todo eso. Tú enfócate en lo primero. ¿Qué es lo primero? Buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, comida, bebida, vestido, van a ser añadidas a tu cuenta. Este es un pasaje que a mí me anima un montón, porque me dice, Horacio, déjate de enfocarte en otras cosas, enfócate primero en el reino de Dios y en practicar su justicia, que te he enseñado en Mateo 5 y 6. Y el Señor se va a encargar de añadirte lo demás. Por lo tanto, yo no tengo que estar preocupado, pero tengo que estar haciendo algo. Y ese es un versículo que me ayudó mucho a mí en un tiempo donde yo trabajaba con unas ingenieras que me habían dado un trabajo en una empresa para vender alimento para animales. Yo trabajaba en la oficina y de repente las ingenieras se iban a mudar de local. Pero el local al que se iban a mudar era un local que quedaba muy lejos y por lo tanto salir de mi trabajo y terminar yendo a la iglesia donde yo me congregaba en ese tiempo me iba a ser imposible si se mudaban a ese lugar. Así que era, en buena cuenta, mudarme a un local más lejos y ya perderme mis tiempos de congregación que yo tenía disponibles.
Y en ese momento yo tuve que tomar una decisión. Y este pasaje fue un pasaje que me animó mucho a mí, porque me dijo: Horacio, si tú pierdes ese trabajo por mí, tranquilo, porque yo te voy a suplir. Busca primeramente mi reino y su justicia, y las demás cosas yo te las voy a añadir. Y yo me acuerdo que hablé con las ingenieras y les dije: ingenieras, si ustedes se mudan más lejos, yo voy a tener que dejar el trabajo. No porque esté descontento con el trabajo, sino que tengo otras prioridades. Y salir más tarde del trabajo es algo que no me puedo permitir. Gracias a Dios, las ingenieras no se llegaron a mudar. O sea, no nos mudamos del trabajo. Pero yo di el paso de fe desde antes y les dejé claro eso a las ingenieras, porque le creí a Jesús en este versículo. Esta es una promesa que el Señor nos está dando esta mañana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Por lo tanto, no dejes de buscar al Señor, no dejes de practicar su justicia, el Señor se va a encargar de los demás. Y así no vas a tener que preocuparte, porque el Señor es el que se preocupa por nosotros en buena cuenta. Así que eso es importante de entender esta mañana. Terminemos con el último versículo. Dice lo siguiente: así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Bueno, es clarísimo este versículo. No te preocupes por el día de mañana, enfócate en el hoy. Cada día ya tiene su propio mal. Por lo tanto, no te afanes con el mañana. Descansa en el Señor, Él tiene cuidado de ti. Hemos visto 1 de Pedro 5, pero también tenemos que ver Filipenses capítulo 4. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Jesús quiere para nosotros como discípulos. Entendamos lo tonto que es preocuparnos, porque ahora tenemos un Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros. Así que ahora, a poner nuestra confianza, nuestra fe en el Señor y repasar este pasaje la mayor veces posible en tiempos de preocupación. Espero que este tiempo haya sido edificación para ustedes, que los haya podido instruir en algo, que los haya podido retar en algo, que los haya podido animar en algo. Y si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor, háganmela saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.